Todos están endeudados, desde estudiantes universitarios en la quiebra hasta países completos. Pero no toda deuda es igual. Algunos países se endeudan para crecer, otros simplemente para mantener las luces encendidas. Con la inflación disparada y las tasas de interés en niveles incómodos, las deudas del mundo se están acumulando más rápido que nunca. Así que la pregunta es, ¿quién ha reventado más fuerte la tarjeta de crédito del planeta? ¿Y qué pasa cuando llega la hora de pagar? Hoy vamos a destripar a los mayores deudores de la Tierra, entender cómo llegaron ahí y por qué algunos parecen estar al borde del abismo, mientras otros, curiosamente, duermen bastante tranquilos. Empecemos por Japón, un país famoso por su disciplina, su orden y su reputación de ser responsable, pero con un problema monumental. Su deuda pública supera con creces el tamaño de su economía. Hablamos de más del doble de su PIB, y es la mayor carga de deuda entre las economías avanzadas. ¿Cómo llegó hasta ahí? En gran parte por algo que muchos países desarrollados ya están empezando a vivir, una crisis demográfica. Japón dejó de tener suficientes nacimientos hace décadas. Su tasa de fertilidad cayó por debajo del nivel de reemplazo en los años 70, y desde entonces la población se ha ido haciendo cada vez más vieja. Hoy, alrededor de un tercio de los japoneses tiene más de 65 años, y esa proporción seguirá subiendo. Eso significa más pensiones, más gasto sanitario, más ayudas, y menos gente trabajando para sostener ese sistema. Para financiar esa carga, Japón fue acumulando deuda año tras año. Pero lo verdaderamente peculiar es la forma en que lo ha hecho. El país tiene enormes reservas en sus sistemas de seguridad social, pero aún así prefiere emitir bonos en lugar de gastar agresivamente esas reservas. La lógica es simple: si se las comen demasiado rápido, se quedan sin colchón para el futuro. La clave del milagro japonés es que gran parte de esa deuda no está en manos de extranjeros, sino de los propios japoneses, especialmente de su propio banco central. Eso le permite fijar tipos de interés muy bajos y refinanciarse casi gratis. El costo anual por intereses, en proporción a su economía, es mucho más manejable de lo que uno pensaría viendo el tamaño bruto de la deuda. Eso sí, no es un juego sin riesgo. A medida que las tasas de interés globales han subido en los últimos años, Japón se ha visto obligado a dejar atrás la era de tipos casi cero. Si las tasas subieran demasiado y se mantuvieran altas, el país entraría en una trampa de deuda difícil de sostener. Por ahora resiste, pero el margen de maniobra se va estrechando. De Japón saltamos a Grecia, un país que se convirtió en sinónimo de crisis de deuda hace apenas una década. Su relación deuda-PIB llegó a niveles que muchos consideraban imposibles para una economía relativamente pequeña. El paro se disparó, especialmente entre los jóvenes, y cientos de miles de personas abandonaron el país buscando trabajo en otros lugares. Fue una fuga masiva de talento formada y joven. Para entender cómo se metió Grecia en semejante lío, hay que retroceder al momento en que entró en la zona euro. Para poder adoptar la nueva moneda, los países debían cumplir ciertos criterios de déficit y deuda. Grecia, sencillamente, no los cumplía. Así que maquilló sus cifras, escondió parte de su deuda y presentó unas cuentas más bonitas de lo que eran. Durante años se combinaron tres factores explosivos: un sector público caro, evasión fiscal masiva y gobiernos dispuestos a gastar más de lo que recaudaban. Una parte enorme de la economía se movía en la sombra, sin declarar. Eso obligaba a subir mucho los impuestos a los que sí pagaban, lo que a su vez incentivaba que más gente tratara de evadirlos. Un círculo vicioso. La puntilla fue el boom de gasto antes de los Juegos Olímpicos de Atenas, que dejó la deuda aún más alta. Cuando llegó la crisis financiera global, todo se derrumbó. El país perdió el acceso a financiación barata, el mercado dejó de confiar en sus bonos y necesitó varios rescates internacionales para no quebrar. A cambio de esa ayuda, Grecia tuvo que aplicar años de austeridad dura, recortes en pensiones, rebajas salariales, subidas de impuestos. La deuda como porcentaje del PIB tardó en empezar a bajar, pero poco a poco se ha ido reduciendo desde su pico. Hoy, el país sigue muy endeudado, pero ya no está al borde del colapso, y se ha marcado objetivos para amortizar parte de sus préstamos anticipadamente. Eso sí,
El precio social ha sido brutal. Si Grecia fue rescatable, Italia es otra historia. Italia también acumula deuda masiva como porcentaje de su economía, pero con una diferencia enorme: su tamaño. Es una de las mayores economías del mundo. Si Italia sufriera una crisis de deuda como la griega, no habría suficiente dinero ni estructura política para rescatarla fácilmente. Su deuda se mide en billones, no en unos pocos cientos de miles de millones. El problema italiano no es solo cuánto debe, sino que casi no crece. Durante décadas, su productividad se ha quedado estancada. La inversión en educación, tecnología e infraestructuras se ha quedado rezagada frente a otros países europeos. El resultado: una burocracia lenta, un sistema judicial que tarda años en resolver casos económicos y una administración complicada que ahuyenta inversión. Mientras países como Alemania apostaron por subir de categoría en la cadena de valor, Italia intentó competir bajando costos. Eso funcionó un tiempo, pero no puede ganar una guerra de salarios bajos contra mercados emergentes. El resultado: crecimiento anémico, malestar político, gobiernos frágiles y una deuda que no deja de presionar. Fuera de Europa, la historia se vuelve directamente dramática. Tomemos Líbano. Lo que allí existe ya no es solo una crisis de deuda, sino un colapso casi total del modelo económico. En cuestión de pocos años, la moneda se desplomó, el PIB se redujo a menos de la mitad y la pobreza se disparó hasta afectar a la mayoría de la población. Familias que antes se consideraban clase media ahora luchan por conseguir alimentos básicos, electricidad o atención médica mínima. El origen del desastre se remonta a la decisión de fijar la moneda local al dólar durante años, manteniendo artificialmente fuerte la divisa. Eso daba una apariencia de estabilidad tras la guerra civil, pero era una bomba de tiempo. Se encarecieron las exportaciones, se abarataron las importaciones y se destruyó la base productiva. El país se llenó de bienes importados, sin generar valor propio suficiente. Con el tiempo, el sistema financiero empezó a parecerse más a un esquema piramidal que a una economía sana. Atraía depósitos en dólares prometiendo altos intereses, pero no generaba la actividad real necesaria para respaldar esos compromisos. Cuando la confianza se rompió, todo el edificio se derrumbó. La moneda se hundió, los bancos se bloquearon y la deuda pública, comparada con el tamaño de la economía, alcanzó niveles descomunales. Y aún así, hay un país con una relación deuda-PIB aún más extrema: Sudán. Su deuda es varias veces el tamaño de su economía, y encima está sumido en una guerra interna devastadora. Durante los años 70, como muchos países en desarrollo, Sudán recibió préstamos fáciles de instituciones internacionales y potencias extranjeras. Mientras los precios de sus exportaciones se mantenían altos y el crédito era barato, parecía manejable. Pero bastó una combinación de desastres naturales, subidas de tipos de interés global y malas decisiones políticas para que el castillo de naipes se viniera abajo. A lo largo del tiempo, se aplicaron recetas de austeridad y ajustes estructurales que recortaron gasto, privatizaron empresas y hundieron aún más el nivel de vida sin arreglar el problema de fondo. A eso se sumaron sanciones, conflictos internos, la pérdida de buena parte de sus ingresos petroleros tras la independencia de Sudán del Sur y, más recientemente, una guerra abierta. El resultado: una deuda prácticamente impagable, una economía destruida y millones de desplazados. En este punto, la cuestión no es si Sudán podrá pagar su deuda, sino si su población podrá sobrevivir. Si miramos a Sudamérica, hay un país que siempre aparece como caso de estudio: Argentina. Este país lleva más de un siglo alternando esperanza y colapso, crecimiento y crisis, préstamos y default. En las últimas décadas, su moneda se ha devaluado una y otra vez. Lo que hoy compras con un billete, en pocos meses vale el doble o el triple. La inflación anual ha sido tan alta que ahorrar en moneda local es casi un chiste cruel. Y sin confianza en su propia divisa, el país se endeuda principalmente en dólares. Ese es el verdadero problema. Buena parte de la deuda argentina no está emitida en su propia moneda, sino en la moneda de otro. Eso significa que no basta con subir impuestos o emitir más pesos para pagarla. Necesitas dólares.
Y si tu moneda se desploma frente al dólar, cada cuota de deuda se vuelve más pesada. A esto se añade un historial de impagos tan largo que pocos inversores confían ya del todo. Eso obliga a pagar intereses muy elevados cada vez que el país intenta financiarse. Es como un cliente que siempre ha dejado de pagar sus tarjetas. Si algún banco se arriesga a prestarle, le cobra tasas altísimas. Cada cierto tiempo aparece un nuevo plan, recortes, reformas, acuerdos con organismos internacionales, promesas de disciplina fiscal. A veces funcionan un rato, a veces ni eso. Pero la combinación de inflación elevada, recesiones frecuentes, alta pobreza y una deuda principalmente en dólares mantiene al país en la cuerda floja. Ahora hablemos de un caso curioso, Singapur. Sobre el papel, parece uno de los países más endeudados del mundo en proporción a su PIB. Pero en la práctica, no vive una crisis de deuda, porque casi todo lo que debe lo respalda con activos de altísima calidad. Durante décadas, este pequeño país ha acumulado superávits fiscales y ha invertido ese excedente en fondos soberanos repartidos por todo el mundo. Sus gobiernos, en lugar de gastar lo que sobraba, lo guardaron e invirtieron. El resultado, un enorme colchón de activos financieros. Cuando Singapur emite deuda no lo hace porque no tenga dinero, sino para otras funciones. Crear un mercado de bonos de referencia, ofrecer instrumentos seguros a sus ciudadanos e instituciones, y financiar proyectos de infraestructura que se disfrutan a lo largo de generaciones. En la práctica, si se hace el balance completo entre lo que debe y lo que posee, Singapur no es un deudor neto, sino todo lo contrario. Está más cerca de ser un gran acreedor global con una contabilidad muy sofisticada. Y finalmente tenemos al gigante, Estados Unidos. Ningún país debe tanto en términos absolutos. Hablamos de decenas de billones de dólares. La cifra sube año tras año, y hace tiempo que superó el tamaño anual de su propia economía. ¿Por qué entonces no ha colapsado como otros? Primero, porque es la mayor economía del mundo. Segundo, porque el dólar es la moneda de reserva internacional. Eso significa que el resto del planeta necesita dólares para comerciar, ahorrar, invertir, y eso genera una demanda enorme y relativamente estable por la deuda estadounidense. Pero esa ventaja tiene límites. Cada año, el gobierno gasta bastante más de lo que ingresa. El déficit fiscal se suma a la deuda acumulada y la bola de nieve crece. Solo el pago de intereses ya oscila alrededor de un nivel que compite con los grandes programas públicos: defensa, sanidad, pensiones. Mientras las tasas de interés eran muy bajas, el país podía endeudarse barato, refinanciar viejos bonos y mantener el juego en marcha. Pero cuando el Banco Central sube los tipos para combatir la inflación, el costo de refinanciar esa montaña de deuda crece de forma acelerada. El gran dilema es este. Si se mantienen los tipos altos para contener los precios, el coste de la deuda se vuelve cada vez más pesado. Si se bajan demasiado rápido para aliviar al gobierno y a los mercados, la inflación puede reavivarse. A eso hay que sumar las decisiones políticas, recortes de impuestos que reducen ingresos, nuevos programas de gasto, guerras comerciales, subsidios, planes de infraestructura y toda una lista de compromisos que aumentan el déficit. La pregunta entonces no es si Estados Unidos puede endeudarse más hoy. La verdadera pregunta es cuánto tiempo puede seguir haciéndolo sin que los mercados empiecen a exigir intereses mucho más altos, o sin que la confianza en el dólar empiece a erosionarse seriamente. Si lo miramos todo junto, el mapa de la deuda mundial muestra varios patrones claros. Países envejecidos y ricos que se endeudan para sostener su estado de bienestar. Países en desarrollo que se endeudan en moneda extranjera y quedan atrapados cuando el tipo de cambio se les va de las manos. Economías avanzadas que han aprendido a manejar grandes montañas de deuda gracias a bancos centrales muy poderosos. Y algunos casos atípicos que, como Singapur, usan la emisión de deuda como herramienta, no como muleta. La lección incómoda es que la deuda por sí sola no cuenta toda la historia. Lo que importa es quién la controla, en qué moneda está, a qué tipo de interés se paga y, sobre todo, qué se hizo con ese dinero. Endeudarse para sostener un sistema roto puede llevar a décadas de estancamiento o colapso. Endeudarse para invertir en capital humano, tecnología e infraestructuras puede impulsar el crecimiento y hacer sostenible lo que hoy parece peligroso. Pero incluso así,
hay un límite invisible. Un punto en el que los mercados dejan de creer, los tipos suben, las monedas se hunden y los gobiernos se ven obligados a recortar, subir impuestos o simplemente dejar de pagar. Al final, el mundo entero vive sobre una montaña de deudas. Si los grandes deudores gestionan bien el tiempo extra que esta estructura les da, quizá logren transformarla en algo sostenible. Si no, la próxima gran crisis global no vendrá solo de un banco o de una burbuja inmobiliaria. Vendrá del lugar donde siempre dijimos, esto nunca va a explotar, de la deuda soberana. Y cuando eso pase, no solo estarán en problemas los países que hoy vemos en rojo, estaremos todos. Recuerda, eres más grande que tus miedos, más fuerte que tus problemas financieros y más inteligente que el sistema. Sigue aprendiendo, sigue cuestionando y nunca dejes de pensar por ti mismo. Nos vemos muy pronto en el próximo video. Cuídate mucho y recibe un abrazo fuerte. Bye.